¿Qué tal? Muy buenos días. Ya en esta tercera jornada del ENAI, donde estamos festejando los 60 años del Instituto de Auditores Internos, tengo el agrado de presentar a dos referentes, dos pesos pesados de la ciberseguridad. En un rincón, el licenciado Cristian Borguelo, ya es un amigo de la casa. El licenciado Cristian Borguelo es de reconocida actuación y actividad en temas de ciberseguridad y ciberinformación, tanto nacional como internacionalmente. Así que lo voy a presentar muy brevemente para que ellos después ya avancen con la exposición. Es el representante y el titular de Seguinfo, un portal que este año cumplió 20 años en la capacitación, información y divulgación en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. En el rincón legal lo tenemos al doctor Marcelo Temperini, que es abogado especializado en Derecho Informático de la Universidad Nacional del Litoral, es doctorado en Derecho dedicado a la investigación de delitos informáticos y cibercrimen, y seguramente no se van a pelear, pero nos van a dar una muy buena visión sobre todo lo que tiene que ver con el panel legal y técnico sobre tendencia de ciberseguridad 2020. El escenario virtual es de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Gracias a a la gente de IAIA, que la verdad que sé y nos consta porque tuvimos una linda sorpresa hoy a la mañana en nuestra casa, así que nos consta que estuvieron haciendo un esfuerzo muy importante para organizar este evento en las condiciones actuales que sabemos, quizás no estamos acostumbrando algunos de nosotros, pero la verdad que siempre se agradece la invitación por un lado y el esfuerzo para organizar este tipo de eventos. Bien, como decía Adri, soy Cristian Borguelo, no me voy a presentar demasiado. Hace 20 años que trabajo en seguridad de la información y la idea de la charla de hoy es hablar un poco, como decía aquí la slide anterior, sobre la parte técnica y lo que hoy se denomina ciberseguridad o lo que toda la vida le llamamos seguridad informática o seguridad de la información y desde el punto de vista legal también. No sé si vamos a hacer futurología o no, porque la realidad es que si con Marcelo intentamos hacer futurología, seguramente nos fundimos los dos, así que vamos a intentar dar nuestros puntos de vista lo más certero posible de algunas cosas que están pasando en la actualidad relacionadas al mundo de ciberseguridad y desde nuestro punto de vista también plantear quizás algunos interrogantes interesantes, no sé si conclusiones o soluciones, pero por lo menos algunos interrogantes a situaciones bastante complicadas que están sucediendo respecto a ciberseguridad y cuál es nuestro punto de vista referido a él. Marcel. Bueno, ¿cómo va? Buenos días. Gracias a IAIA por la invitación. Mi nombre es Marcelo Temperini. Como me presentaron, bueno, yo soy un abogado especializado en tecnología, sobre todo en investigación de delitos informáticos, y hace más de 12 años que trabajo en seguridad de la información, porque básicamente intento ayudar a distintas organizaciones y personas desde asegurarte y utilizando el derecho como una herramienta, porque la realidad es que hay muchísimos casos en los cuales el derecho tiene poco y nada como participación, y esto es un poco lo que a mí me interesa como abogado, es el desafío de hasta qué punto puede servir el derecho y hasta qué punto necesitamos tener más elementos técnicos. Y por eso, bueno, con Cristian, capaz que sí nos peleamos porque ya somos muy amigos y tenemos mucha confianza, y muchas veces tenemos opiniones distintas sobre algunos temas. Hemos hecho muchos proyectos y muchas cruzadas juntos. Me acuerdo, una vez sacamos la cruzada, bueno, por la suplantación de identidad digital hace muchos años, y hemos hecho muchas como denuncias sobre fallas de seguridad juntos, en el cual, como siempre, no te dan la razón, pero después te dan la razón. Entonces, algo de esa futurología nos ha funcionado, pero bueno, nos faltó comprar Bitcoin nomás, que hubiese sido más interesante que algunos reportes. Pero bueno, acá un poco lo que presenta Cristian es lo que teníamos planteado para hablar en el día de hoy con ustedes. Son algunos tópicos generales que nos interesaría un poco difundir. El primero que vamos a abordar es esto de qué prevalece más en esto. A mí me encanta el concepto de la balanza. De hecho, es uno no sé si se alcanza a ver, pero es un tatuaje que me he hecho en el brazo, que no es tanto por el derecho, sino por lo que para mí significa el sentido del equilibrio. Y en ciberseguridad es algo muy difícil de encontrar, porque a veces se escuchan voces que piden de que todo sea confidencial,
claro, esto si uno tiene la postura mucho más corporativa, en lo cual, por ejemplo, podemos hablar hoy de casos de ciberataques que solamente son conocidos porque hay una pérdida de confidencialidad. Porque, por ejemplo, la empresa no lo pudo ocultar más, no porque exista un principio de transparencia de esa misma organización, que es algo que nos gustaría poner como primer tema de debate. Porque en estos últimos días, con algunos ciberataques conocidos, se han escuchado algunas voces acerca de si debería existir mayor nivel de transparencia por parte de las organizaciones y reportar voluntariamente los incidentes de seguridad de los cuales son víctimas. Y avisarle, sobre todo si hay, en otros países, cuando hay datos personales que son afectados, existe la obligación de notificar los incidentes de seguridad. Bueno, un poco ese sería como el primer punto, y me gustaría tener la opinión de Cristian, a ver qué opina. Bien. El siguiente tema ahora lo vamos a tratar cada uno de ellos. El siguiente tema es referido a esto específicamente, el tema de la diligencia debida, relacionado también con esto, con la transparencia y un poco qué tiene que hacer la organización durante, antes y después del ataque. El siguiente tema va a ser la privacidad y protección de datos personales, que ahí la idea es hablar un poco sobre la actualidad de Argentina y sobre todo los problemas, entre comillas, que tiene la ley argentina, y lo digo entre comillas porque ahora vamos a ver que no es tan así, en realidad vamos a llegar, no quiero hacer spoiler, pero en realidad vamos a hablar un poco de que quizás la ley hoy no está tan mal, sino que lo que está mal son las regulaciones que se intentan seguir o las que directamente no se aplican. Y luego, un tema que la última semana está, junto con lo primero que mencionaba Marce recién, es el tema de la responsabilidad por los reportes de vulnerabilidades. Es decir, entre comillas, ¿a quién le echamos la culpa cuando ocurre una vulnerabilidad? Si realmente existe una culpa, si tenemos que acusar a un investigador, si tenemos que acusar a una empresa, si tenemos que acusar al Estado, o en realidad tendríamos que ponernos a trabajar como corresponde para dejar de acusar en realidad y hacer un trabajo como realmente corresponde. Así que vamos a empezar con la primera temática. Vamos a hacer un poco de lío ya, obviamente, porque esta era la idea un poco del panel. Seguramente muchos de ustedes les debe sonar la palabra ransomware, porque se ha puesto de moda en el último tiempo. Ransom, por las dudas, para aquellos que no sepan, ransom es rescate en inglés, básicamente es el pago de un rescate, y se puso de moda, digo, porque en el último tiempo han empezado a aparecer gran cantidad de organizaciones, y esto va de la mano justamente con lo que me preguntaba Marce recién, sobre la confidencialidad y la transparencia. ¿A qué se refieren estos ataques? El ransomware es un tipo de malware, un tipo de virus, como le podríamos denominar generalmente, en donde lo que hace es entrar a la computadora, a un servidor, a una empresa. Puede haber una computadora, como puede haber miles de computadoras o servidores o bases de datos, y a partir de ahí lo que hace es encriptar toda la información de esa organización o de esa computadora o servidor. ¿Qué va a pasar luego? Acá se deriva en dos partes. Por un lado, en la primera parte, lo que va a hacer es, al encriptarlo, va a querer cobrar un rescate, justamente ahí viene el nombre ransomware, a la empresa para devolverle la información o para darle la clave para que la empresa vuelva a tener la información. Y en el caso que la empresa se niegue, nace el segundo camino, por decirlo de alguna manera, que directamente lo que va a hacer la empresa es amenazar, chantajear, el delincuente lo que va a hacer es chantajear a la empresa, diciéndole que si no paga, no es que no va a recuperar la información solamente, sino que aparte la van a hacer pública. ¿Qué significa esto? Que cuando entramos a hablar de bases de datos que son sensibles para una organización o para el Estado, cualquiera de las dos partes pueden ser gravemente dañadas. ¿Por qué? Porque por un lado, la organización tiene lucro cesante, vamos a suponer, porque no puede trabajar, porque no tiene el backup y porque lamentablemente no tiene forma de recuperarse rápidamente. Y en el segundo caso, en el caso de que se recupere o que directamente tampoco se recupere, porque pueden ser las dos alternativas, la información sensible va a ser publicada y todos vamos a tener acceso a esa información. Algunos casos que han aparecido en el último tiempo, en noviembre del 2019, la empresa Prosegur fue una de ellas, es una empresa que se dedica a seguridad y paradójicamente fue atacada. Quiero aclarar que los casos que estoy mencionando son los casos que se hicieron públicos, y esto es una opinión personal, deben ser menos del 1% de los casos que realmente suceden. ¿Por qué?
porque acá aparece el tema que me preguntaba Marce recién, referido a la transparencia o la confidencialidad. ¿Qué les parece a ustedes que va a ser una empresa? Va a decir, a mí me atacaron, fui bastante nabo, por decirlo de alguna manera, fui lo suficientemente tonto o no tuve las medidas de seguridad adecuadas y me atacaron, yo fui culpable, o en realidad va a intentar ocultarlo. Obviamente va a intentar ocultarlo, y acá aparece el caso de la transparencia. El segundo fue el caso de Telecom, empresa privada argentina que negó hasta el último momento que había sido atacada, hasta que finalmente, por diferentes capturas de pantalla que se fueron filtrando desde la organización, se hizo público. Esto fue en julio de este año, el Día del Amigo, de hecho. Garmin, una empresa internacional sumamente conocida por los GPS, también en julio del 2020, estuvo parada casi 15 días sin brindar servicio a sus clientes, y dicen en las malas lenguas, esto no está confirmado, que Garmin efectivamente pagó finalmente para recuperar la información. Y se habla de un monto aproximado de 10 millones de dólares. Esto, repito, no está confirmado, pero es curioso porque estuvo 15 días sin trabajar y de un día para el otro, al siguiente, empezó a trabajar normalmente. Todo indicaría, digamos... Encontraron los backups. Exacto, encontraron los backups, se le habían perdido o demoraron 15 días justito para recuperar el backup. Justo, claro, las cintas estaban escondidas. Exactamente. Migraciones, quizá el peor caso que ha tenido la Argentina, y que lamentablemente este es un caso a migraciones, al Ministerio del Interior en Argentina, en donde entraron a un servidor. De hecho, nosotros en la Universidad de Buenos Aires, uno de los alumnos del posgrado de ciberseguridad hizo un estudio bastante profundo, esto lo pueden buscar, está publicado, en donde hicimos el análisis de a qué hora había entrado el delincuente al servidor, cuánto tiempo había estado adentro, qué acciones había llevado adelante y posteriormente cómo fue la acción del intento del cobro. Esto es interesante mencionarlo porque el Estado argentino lo negó hasta el último momento también, volviendo contra el tema de la transparencia que decíamos recién. Y acá estamos hablando del Estado, y esto es una opinión personal, y creo que Marcelo acá la comparte, el tema de que cuál es la responsabilidad del Estado hacia los datos personales de los ciudadanos. Acá tenemos, por ejemplo, datos que se han filtrado, primero que se encriptaron y que después se filtraron y hoy están en Internet, en un archivo de 2 GB de tamaño, en donde figuran datos personales nuestros, datos de entrada y salida de Seiza nuestro, y figura datos de personas, por ejemplo, incluso protegidos de alguna forma, que habían entrado al país con algún tipo de identidad protegida y que finalmente fueron filtrados en un archivo Excel dentro de esa filtración. Y el último caso, el caso de Cencosud, la semana pasada, que también se filtró primero en Twitter, después empezaron a filtrar algunas imágenes y algunos videos de cómo aparecían las computadoras y las impresoras imprimiendo las notas de rescate. Es muy impresionante verlo realmente, en donde una impresora empieza a imprimir automáticamente, entre comillas, la nota de rescate diciendo que la base de datos de esta empresa tan importante de retail en Argentina habían sido encriptadas y que tenían que pagar para recuperarlos. Según me dijeron ayer, por lo menos, algunas personas más o menos de confianza, aparentemente Cencosud, a partir de ayer se había empezado a recuperar más o menos, a trabajar de forma normal. Y el último, que nosotros podemos decir, Cristian y Marcelo son muy exagerados cuando están hablando de esto. Saben que somos recontra paranoicos, pero también a veces atentamos un poquito de exageración. Pero en realidad, ¿qué tanto estamos exagerando? Acá tenemos un caso, por ejemplo, de septiembre de este año, en donde una persona en Alemania no pudo ser atendida en una clínica porque las computadoras de la clínica habían sido encriptadas momentos antes de que llegue a terapia intensiva y no pudo ser operada a tiempo y la persona murió. Entonces, ¿realmente estamos exagerando esta situación o nos encontramos en un momento en donde hay infraestructuras críticas, hay base de datos personales y hay información que está siendo filtrada por un lado y por el otro lado está siendo inutilizada, por decirlo de alguna manera, y no podemos realmente operar con esa información? Y acá aparece la palabra operar, pero el tema de la persona de terapia intensiva, que lamentablemente termina muriendo por un ataque de ransomware. Entonces, ¿realmente estamos exagerando, Marcelo? Sí, a ver, se me ocurren 3 cosas sobre la que estás diciendo. La primera es el concepto del daño. A ver, si nosotros estamos planteando confidencialidad o transparencia, creo que lo que está claro, y nosotros un poco eso relevamos a través de los distintos reportes de ODILA. ODILA es el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, que llevamos adelante con Cristian y Maximiliano Macedo desde hace algunos años. La gente que es víctima, las empresas que son víctimas,
están mucho más preocupadas porque el negocio vuelva a la normalidad que porque el delincuente sea encontrado y castigado. Esto pasa con un montón de delitos informáticos. Y hay una explicación desde el punto de vista, digamos, de la criminología, que es, la persona sigue, el daño ocurre, es decir, alguien accedió a tu servidor, cifró los archivos, pero el daño se mantiene todo el tiempo en el cual vos no recuperás tu información para poder seguir trabajando. Entonces tu preocupación pasa por ese lado. Creo que eso atenta contra la transparencia, porque aparte, ese daño se incrementa mucho más si, por ejemplo, sale en la prensa de que Garmin, Telecom, o como también le pasó a Telefónica, que, digamos, no sé en qué año, pero digo, 2017. y que ellos también venden ciberseguridad, digo, que vos hayas sido víctima de un ataque revela, y acá conecto con el segundo tema, la falta de diligencia que tuviste, porque esto también hay que reconocerlo. Digo, a ver, todos podemos ser víctimas de un ataque. Acá no hay nadie que pueda decir, no, yo tengo los últimos parches y todo, y estoy seguro. Si hay algo que sabemos los que estamos en seguridad, es que no podemos asegurarle a nadie que no va a ser víctima de un ataque. Entonces, todos podemos ser víctimas de un ataque de ransomware. El tema es que vos puedas demostrar, y acá es donde nosotros pedimos transparencia, puedas demostrar que tomaste las medidas de seguridad razonables, comercialmente razonables, fíjense ese concepto que se está empezando a utilizar mucho ahora en los términos y condiciones, tomaste medidas de seguridad comercialmente razonables para evitar que esto pase de acuerdo a buenas prácticas. Entonces ahí me podés demostrar, no sé, que seguís tal certificación, la norma ISO 27001, no sé, lo que vos quieras. Pero, digo, por ese lado me parece que hay algo. Una segunda nota que quería hacer es, fíjense cómo está evolucionando el cibercrimen, y en esto el ransomware es un gran ejemplo, que ahora, como explicaba Cristian, no solo les alcanza con cifrar, sino que en muchos casos la amenaza es cifrar y difundir. Y esto para mí tiene alguna explicación, y me parece que hay que empezarlo a ver con la existencia del ransomware as a service. Es decir, porque una cosa son los ataques de ransomware masivos, que es, encontré un escritorio abierto de Windows, entonces ahí, digamos, detectan de forma automatizada que ese puerto está abierto, intentan una infección tradicional, se cifran los archivos, se cobra o no se cobra. Nosotros hemos trabajado en infinidad de casos de organizaciones pequeñas o medianas que seguramente muchas tenían copia de seguridad, otras no, decidieron pagar, no importa. Pero habla de ataques normales o tradicionales. En otras, lo que se puede ver es que hay muchísima más precisión. Esto es lo como pasaba antes con un phishing dirigido, ¿no? Como el spear phishing, pero esto es como el spear ransomware. O sea, evidentemente hay una intencionalidad de que esa organización, digamos, sea víctima de ese delito, porque vos sabés que la difusión de las bases de datos o de la información va a provocar un daño tan grande que lo vas a obligar a pagar mucho más dinero. Porque aparte las cifras que se están pidiendo, digamos, están mucho más lejos de las cifras que se venían pidiendo por rescate de ransomware. Entonces me parece que hay que hacer un análisis de todo eso y después volviendo, digamos, a esto para ya conectarlo con el segundo tema y seguir avanzando. ¿Qué medidas podés demostrar? Y acá hay que demostrar documentación, porque no es solamente tener las medidas de seguridad implementadas, sino tener la documentación que pruebe que vos tomaste esas medidas de seguridad, ¿sí? Acá hay que tener también de vuelta un equilibrio en ese sentido, acerca de qué es lo que hiciste antes de que te pase, qué es lo que hiciste en el durante y qué hiciste en el después. Una de las cosas que yo mencionaba, que es lo que le preguntaba hoy a Cristian, es siempre se vuelve a la cuestión cuando pasa este tipo de casos de si debería existir una ley que obligue a las empresas a reportar los incidentes de seguridad. Particularmente en mi experiencia, yo creo, y estamos en un evento en donde hay auditores, y quiero compartirlo con ustedes y también saber su opinión a través de las preguntas, yo creo que establecer el reporte de incidentes de seguridad a través de una obligación legal es prácticamente una norma muerta, porque como hay otras tantas que podríamos hablar, se hace de imposible control de su cumplimiento. Porque imagínate que Cristian, que trabaja en un montón de empresas para las cuales hace seguridad, vos como auditor vas y le preguntás, che, ¿qué incidentes de seguridad tuviste el último año? Y Cristian te exhibe una lista, la lista de planilla de reportes de seguridad,
y te dice, no, tuvimos esto, un par de intentos de acceso desde China, nada, estas cositas, 5 o 6. ¿Qué chances reales tenés de saber si te está diciendo la verdad o no? Entonces, me parece que, porque si lo queremos escribir en una ley, porque nos parece que está copado tener una obligación, digo, tenemos un montón de normativa en Argentina que yo te podría citar con normas que están buenas desde la intención, desde lo jurídico. Pero si se hace de imposible cumplimiento en la práctica, digo, ¿para qué nos sirve? Porque esto, y se los digo como abogado, sinceramente, con cierto nivel de frustración, muchas veces le echamos la culpa a la ley de que necesitaríamos una ley que haga sobre esto. Digo, es como, no sé, en la Argentina, para saltar un tema que nada que ver, pero que tiene que ver con ciberseguridad, digo, parecía de que si nosotros no teníamos una ley de grooming, el grooming pasaba por eso. Pusimos el 131 en el Código Penal, el grooming sigue existiendo, gente. No va a haber menos grooming, porque el delincuente no sale a delinquir mirando el Código Penal y fijándose si la pena pasa para acá, para allá. Hay muchos estudios, digamos, que demuestran eso. Entonces, el grooming va a mitigarse de alguna forma con más educación, así como los ciberataques se van a mitigar con más educación y con mayores medidas de seguridad, en el fondo con más diligencia. Ahí con el espíritu de hacer un poquito de lío y mirándolo desde el punto de vista, pues ya sé tu respuesta obviamente, mirándolo desde el punto de vista técnico nada más y mirándolo desde el punto de vista de un CISO de una empresa, o desde el Estado también. Es cierto que probablemente si vos tenés una ley que me obliga a informar, yo no lo voy a hacer o voy a encontrar la forma, siendo auditor o trabajando en seguridad o siendo experto en algo, de ocultarlo o por lo menos no informártelo a tiempo. Pero ¿qué pasa si en esa misma ley también se trataría el tema de que si ese caso se hace público, por alguno de los que mencionamos, Sí. por ejemplo, y que de hecho en Europa ya está pasando, y en Brasil también, por ejemplo, de castigar severamente a esa empresa con algún tipo de multa o lo que sea referido a no haber cumplido el antes y el durante y el después de la diligencia debida. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si vos me preguntás, yo creo que esa es una de las formas de que las organizaciones empiecen a hacer más cargo de los bajos niveles de seguridad y dejen, pero acá hay una contra, que es un poco lo conectamos ya con el último tema, que es, ¿qué pasa si un investigador, alguien, ¿no? Porque esa filtración, ¿cómo ocurre? Y porque alguien descubre la vulnerabilidad, porque saquemos ransomware, ¿no? De lado, en donde hay un delincuente que, bueno, es difícilmente identificable. Pero imaginemos otro de los tantos casos, como pasó ahora en Córdoba, el caso de los peajes y demás, digo que un investigador de seguridad descubre que hay una gran organización que maneja muchos datos personales, que tiene una gran falla de seguridad, lo reporta, la organización no hace nada y decide difundirla. Digo, un súper tema para tratar. Ahí quedaría de manifiesto que esa empresa debería ser sancionada. Esa empresa va a ir con mucha más fuerza sobre el investigador de seguridad. Bien, entonces, por un lado o por el otro estamos fritos los investigadores, decimos. Volviendo al tema del due diligence o de la diligencia debida y que obviamente queríamos tratar, porque como decía Marce, estamos en un mundo de auditores hoy, ¿qué deberíamos hacer en el antes? Y esto es una pregunta que como responsable de seguridad en algunas áreas o como consultor en otras, me la viven haciendo, sobre todo después de que ocurren ataques tan conocidos como esto que yo acababa de mencionar hace un ratito. Y lamentablemente la respuesta es que tenemos que empezar a implementar, y va a sonar recontra hecha la frase que voy a decir, pero implementar medidas de seguridad de ir haciendo madurar la empresa de a poquito, porque yo no puedo tener ciberseguridad o ser seguro de un día para el otro. Siempre digo, o sea, hoy me atacaron porque soy inseguro y mañana no me van a atacar más, o el ataque, que va a seguir existiendo en realidad, no va a tener éxito porque me levanté y soy seguro en la empresa. Eso no ocurre en la práctica. No estoy diciendo nada nuevo, obviamente, es una frase recontrahecha, pero si no empezamos a pensar hoy que nos van a atacar, como digo acá, justamente siempre me gusta recomendar este libro, algo malo va a pasar, y va a pasar ahora, o ya está pasando y no nos dimos cuenta, o pasó ayer y tampoco nos dimos cuenta, o te va a pasar mañana. La realidad es que hoy ya no es una discusión de que si vamos a tener un ataque y ese ataque va a tener éxito. El ataque está ocurriendo desde hace 20 años. Están teniendo éxito desde hace muchísimo tiempo también, y obviamente cada vez se perfeccionan más, y por supuesto al haber más dinero y más ganancia para el delincuente, esto se va a incrementar. Por lo tanto, pensar que no nos va a suceder nada realmente
de un pensamiento infantil, por decirlo de alguna manera. Es Entonces, irresponsable. es totalmente irresponsable, aparte, exactamente. Nosotros hablamos mucho de negligencia, de hecho, yo me he peleado, entre comillas, con mucha gente por acusarlos de negligencia. En realidad, eso es negligencia, o sea, no operar y no hacer las cosas a su debido tiempo, sabiendo que nos puede pasar algo negativo que puede afectarnos a nosotros personalmente o a la organización, realmente estamos actuando de forma negligente. Que esto también ahora lo vamos a conectar con el último tema referido al Estado. Sí, quiero compartir algo, Cristian, ahí, mientras que me quedé pensando en el tema de la posibilidad de control, y bueno, ahora justo que mencionás protección de datos, me viene al pelo para decirlo, que es, hoy decía, bueno, yo no puedo comprobar que Cristian desde la empresa que representa me exhibe un listado de incidentes, digo, yo no sé si es lo que realmente le pasó. Ahora, sí podría ser, si quisiera, ¿no? Y esto ya poniéndome en el lugar de auditor, ¿podría yo auditar externamente a esa organización para saber si los niveles de seguridad que tiene son razonables? Yo creo que eso es una posibilidad, porque si vamos a cruzarlo a esto con protección de datos personales. Digo, hace 20 años, hoy estamos en el 2020, a noviembre del 2020, nuestra ley de protección de datos personales cumple 20 años. En la Argentina yo creo que el nivel de cumplimiento debe ser menos del 5%. ¿Por qué? Hablemos de eso. En el 2001, les cuento algo, cuando nosotros nos consideramos un país seguro, el grupo del artículo 29 de la Unión Europea, que era nuestro modelo de protección de datos, ya en el 2001 hizo un dictamen que dijo, el problema de Argentina es que tiene un organismo de aplicación, una autoridad de aplicación, que no es independiente. Se le va a dificultar la realización de controles y sanciones. Algo sabían estos muchachos porque evidentemente fue el gran problema y la gran deuda, porque evidentemente si no hay controles, no hay sanciones, si no hay sanciones, no hay conciencia de que tiene que cumplirse con esa normativa. Pero volvamos al tema de la auditabilidad de esto. ¿En serio les parece que es tan difícil saber si una organización cumple con protección de datos personales hoy? Digo, a mí, les soy sincero, porque yo lo hago. Lo hago porque trabajo para empresas y antes de contratar con un proveedor de servicios, me fijo qué nivel de cumplimiento de datos personales, porque claro, los contratos todos dicen que cumplen con todo. Ahora, si yo te busco en el registro público de responsable de base de datos y no estás, ya hay un incumplimiento, de acuerdo al artículo 3 de la 25.326, tu tratamiento es ilícito. Segundo, entro a tu sitio web, no tenés política de privacidad. No hay mucho más para hablar. No cumple. Entonces, digo, no cumple formalmente, no cumple con lo que establece la normativa. Entonces, a veces nos complicamos mucho, yo creo, para poder decir, bueno, necesito saber toda esta información para poder definir. Digo, creo que hay que buscar procesos de auditabilidad más sencillos que permitan avanzar en este sentido, porque si no siempre nos quedamos en la complejidad, como en su momento fue la complejidad de la disposición 11 del 2006, de ver qué medidas de seguridad se cumplen, cuáles no, y me parece que en eso nos complicamos más de los que nos solucionamos los problemas. Te agrego algo desde el punto de vista técnico ahora. Sí. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. ¿Sí? Ok. Te agrego algo desde el punto de vista técnico, equivalente a lo que vos estás diciendo desde el punto de vista legal, que nos toca hacerlo todo el tiempo y que efectivamente es tan fácil como eso. O sea, si yo entro a una página web y no tiene la política de privacidad, ya automáticamente me doy cuenta que me digan a partir de ahí que están cumpliendo con todo el resto de la política de seguridad cuando no fuiste capaz de poner un enlace con un HTML adentro en la página web para decir que cumplís con esa política, aunque sea mintiendo, porque también hay empresas que ponen la política y están mintiendo también, ya habla mucho de la empresa y me da una idea de cuál es la diligencia de vida que está teniendo esa organización. Equivalente a esto, y ayer lo hablábamos también en otro foro, es si yo entro a una página web, por ejemplo, ponía el caso de las famosas clínicas que te vas a hacer un estudio médico y te dan el informe en una página web. En vez de dártelos a vos en la mano, te dan el informe en una página web. Te dice, entra a www.clinica.com.ar/ DNI número 20 millones y ve todos los estudios que te hiciste. Perfecto. ¿Qué pasa si en vez de poner 20 millones yo pongo el documento de Marcelo, pongo el documento de Adrián, etcétera? Y ahí inmediatamente me doy cuenta que no se está cumpliendo ni con la protección de datos personales, se está haciendo una violación impresionante a lo que son mis datos de salud, y que el sitio web no tiene ningún tipo de configuración de seguridad y demás. Ayer planteaban, y ahora lo vamos a plantear de vuelta también, el tema de que yo ahí estaría cometiendo un delito porque estaría accediendo efectivamente a datos que no me pertenecen.
Pero si yo eso lo enfoco desde un punto de la auditoría, y la empresa estaría obligada, por ejemplo, a hacer ese reporte, contratando a un auditor externo una vez por año, en donde el auditor tenga que firmar, como es cualquier proceso de auditoría en cualquier otra ciencia del mundo, hasta una auditoría contable. Venga un profesional de seguridad, lo tiene que firmar diciendo a esta empresa no se le encontraron vulnerabilidades, o sí se le encontraron vulnerabilidades. Ya con eso tenemos fácilmente un proceso de auditoría extremadamente sencillo, no es caro tampoco, y podríamos estar cumpliendo un montón de cosas que nosotros estamos planteando desde este punto de vista. Y aparte la organización evitaría un montón de problemas también, porque así como yo encontré que cambiando el documento puedo acceder a historias clínicas de otra persona, mañana va a venir un delincuente y también lo va a encontrar. Pero también, Cristian, hay que preguntarse por qué no se hacen esas auditorías anuales. No se hacen las auditorías anuales porque si yo te contrato a vos para que me audites, vos como profesional que sos, vas a describir todo lo que encuentres. Y yo me voy a quedar con un documento que va a ser la prueba de que si después pasa algo, porque muchos de esos documentos dicen, listo, Cristian mandó la auditoría, nadie la lee, o la lee uno solo, que está en seguridad, ¿no? Digamos, la organización no tiene respuesta, no hay un feedback a esa auditoría, sí, hecho, pasa el tiempo, pasa el incidente. ¿Qué te voy a mostrar? La auditoría en donde Borguelo me dijo, fíjate que acá tenés mal esto, esto y esto. Sí. De hecho, a mí me ha pasado de empresas que me han buscado para contratarnos, en donde te dicen, yo quiero hacer una auditoría, quiero saber todo lo que está mal, pero aparte escribas otro informe diciendo que está todo bien. Entonces vos firmás que está todo bien, porque generalmente son empresas que trabajan con el exterior, en donde son altamente regulados en el exterior, sobre todo en Europa. Entonces tienen que hacer un pentest, un análisis de penetración o un ethical hacking. Ellos quieren saber el estado en que están, o sea, quieren pagar una vez eso, pero aparte necesitan pasar la auditoría, por lo tanto necesitan que yo les firme la que está bien. Obviamente, en mi caso particular no saben muy bien están hablando. Pero básicamente que ponga, está mal, pero no tan mal. No tan mal. Claro. Entonces empiezan a aparecer, siguiendo con el tema de la fuga de datos, casos recientes, empresas gigantescas, en donde si ustedes, por ejemplo, utilizaron en el último tiempo Booking, Expedia, Amadeus, que es el sistema que utilizan todas las empresas aerolíneas, cuando uno hace el registro para volar, básicamente, o hotels.com también, todos nuestros datos andan dando vuelta allí, desde los datos personales hasta los datos financieros, incluido la tarjeta de crédito. 235 millones de cuentas de Instagram, TikTok y YouTube expuestas. Bueno, el gobierno de San Juan, cuando fue lo del COVID, como hicieron muchas provincias aquí en Argentina, sacaron aplicaciones que no han sido correctamente evaluadas y en este caso se filtraron los datos de 115.000 solicitantes, en donde está el documento de los dos lados, aclaro porque para justamente tener una idea de la gravedad de esto, en donde están todos los documentos de los sanjuaninos que habían pedido la exención para circular por San Juan durante la cuarentena, andan dando vueltas por internet y se pueden descargar. British Airways, justamente yendo al tema de las multas que hablábamos recién, este es un caso en Europa, se está poniendo muy de moda, cada vez son más altas las multas. British Airways fue multada por $20 millones porque tenían una vulnerabilidad en su sitio web que le permitió a un grupo de delincuentes que robaran tarjetas de créditos de sus clientes. Esto obviamente se probó a través de una auditoría, posteriormente que había habido una denuncia, por supuesto, dentro de por lo que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, y se cobra $20 millones. Claro. Ha habido varias sanciones relacionadas a esto, y está bueno empezar a ver que el mundo va hacia ese camino. De hecho, ayer hablábamos también que Brasil está empezando a adecuar el Reglamento de Protección de Datos Personales europeo, y seguramente Argentina debería o está yendo hacia ese camino. Sí, quiero mencionar, Argentina está con un proyecto bastante avanzado que sigue la línea de GPDR, que la quiero mencionar porque durante los últimos 20 años se han visto muchas empresas europeas que se han terminado instalando en la Argentina, no porque seamos bonitos, sino porque los niveles de control en materia de protección de datos acá diferían muchos de los que estaban allá. Por ejemplo, en España, en donde una multa por una empresa que hacía envío de spam, por ejemplo, o algo sencillo, allá con una sola multa se terminaba el negocio, y acá pasaron años enviando cadenas y cadenas y un montón de servicios que afectan la protección de los datos personales. En ese sentido, GPDR
con este artículo, creo que es el artículo 3, que en definitiva termina haciendo obligatorio el reglamento para cualquier país del mundo que realice tratamiento de datos personales que tenga por destino los ciudadanos europeos. Digo, fíjense cómo ellos le han buscado la vuelta, porque esto también ha sido la gran excusa histórica de los americanos, digo, Estados Unidos, donde, por ejemplo, Facebook o Google te decía, sí, todo muy bien, no sé, con un español, pero en nuestro contrato fijamos jurisdicción en California, en estos pueblitos chiquitos en Silicon Valley, en donde, claro, el concepto de privacidad americano es mucho menos proteccionista del europeo. Entonces, el GPDR de alguna forma ha venido a equilibrar esa situación y a poner una normativa mucho más proteccionista para los ciudadanos europeos. En ese caso, Argentina, si se aprueba el último proyecto, seguiría por ese mismo camino. Es decir, que por más que el tratamiento de datos se haga en Estados Unidos, si hay afectación de datos personales de los argentinos, igualmente sería aplicable la normativa argentina. Habrá que ver qué poder tenemos después para controlar y sancionar a esa empresa americana, pero bueno, eso ya será otro tema. Bien, y el último tema que queríamos tratar era justamente el que mencionaba Marce anteriormente, relacionado a la responsabilidad de las distintas partes cuando esto puede ser una empresa, puede ser un organismo público, puede ser el Estado y obviamente los investigadores, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos haciendo una investigación, las personas que trabajamos en seguridad, o lo que por ahí bien denominado hacker, no el hacker mal interpretado de la prensa, cuando se descubre una vulnerabilidad y el investigador tiene la buena intención de reportársela a la organización afectada porque le interesa que esa vulnerabilidad se corrija, es decir, tiene la buena intención de avisar, tiene la buena intención de que esa vulnerabilidad se corrija y adicionalmente también, sobre todo cuando son afectados datos personales, como venimos hablando. Acá hubo un caso, por ejemplo, el de Joaquín, que fue uno de los más conocidos en el 2016, que él reporta una vulnerabilidad a la empresa de votos que generaba las máquinas de voto electrónico, se ignora durante bastante tiempo y Joaquín después hace una acción por la cual finalmente es acusado, es allanado y finalmente, bueno, la causa lo sobreseyeron, pero es uno de los tantos casos que ha habido. Y el último de esta semana, en Córdoba, en donde también una persona había reportado en varias ocasiones un dato, una filtración de datos en una empresa Camino de la Sierra, en donde había datos personales, efectivamente, que es la empresa que maneja los telepeajes en Córdoba. La empresa había ignorado en repetidas ocasiones el aviso. Finalmente, Ariel, que es la persona involucrada, recurre a la prensa, lo terminan publicando y él es acusado justamente de filtración de datos y demás. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de nosotros, en donde efectivamente tenemos la buena intención, trabajamos de esto, conocemos de esto y tenemos la buena intención de tratar de que se solucione y sea un poco mejor? Sí. Bueno, en ese... Sí. Ah, sí. Dale, Cris. Este fue uno de los casos que nos tocó a nosotros, esto fue en el 2012, para que se den una idea. Nosotros habíamos reportado con Marcelo un conjunto de vulnerabilidades en la tarjeta SUBE, en el sistema de información de la tarjeta SUBE. Esto ya fue solucionado, obviamente, hace muchísimo tiempo, pero para que se den una idea de cuándo viene. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvimos aquí nosotros? Que la realidad es que durante mucho tiempo nos negaron que el inconveniente existía. Finalmente se termina solucionando, nosotros obviamente nunca publicamos la información a la cual se podía llegar a tener acceso, pero tuvimos que llegar al caso de publicar un pedazo de un script o de un programa, por decirlo de forma sencilla, que posibilitaría de alguna forma la filtración de esos datos. Entonces, la realidad es que muchas veces los investigadores estamos atados de pie y mano porque no podemos reportar, aunque tengamos la intención de hacerlo para que se solucione, y por el otro lado, si lo hacemos, tenemos el riesgo de ser acusados de un delito. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de nosotros? Sí. Bueno, sí, que decía que en base a este tema de la responsabilidad, bueno, desde el espacio de Avoid DJ, que fue lo que hicimos junto a Ramiro Caire, Maximiliano Macedo y Cristian en la última Ecoparty de este año, fue un espacio que buscábamos concientizar acerca de cuando uno presta servicio de seguridad de la información, que lo haga de la forma más legal posible.
Bueno, y lo que salió, uno de los resultados de ese espacio fue la generación de una propuesta para un proyecto de ley que lo que pretende es proteger un poco al investigador de seguridad, porque lo que estamos viendo es que así como está la normativa, puntualmente el 153 bis, que es un delito de peligro abstracto, esto significa de que no exige la existencia de un daño concreto para existir el tipo penal en sí, para perfeccionarse. Bueno, hay muchos casos en donde un investigador puede ser, no puede ser, sino que han sido allanados y perseguidos por la fuerza de seguridad y por la ley, y nos parece injusta esa norma para algunos casos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Agregar un tercer párrafo al 153 bis que agregue una exención de responsabilidad penal para el caso en donde pudiera probarse que se actúa en pos de un interés público y que se pueda demostrar la buena fe por parte del investigador. ¿Cómo podrías demostrar buena fe? Bueno, ahí se abren un montón de abanicos. Hoy decía Cristian, reportando al administrador, hoy hay CECIRT, CERT en distintos países, en donde vos podrías también reportar la falla que encontraste, porque lo que suele suceder al investigador es que la empresa no responde. Digamos, muchas veces estos casos pasan por la empresa se enoja porque un investigador le reporta una falla y termina accionando penalmente. Lo que yo quiero dejar claro es que nosotros no estamos justificando bajo ningún aspecto la publicación de los datos de un sistema que es vulnerable. ¿Sí? El proyecto no busca proteger esa acción, ¿sí? Que es, bueno, me hice con la base de datos de SUBE, imagínate, y lo puse en un pastebin para demostrar qué malos que son los sistemas de SUBE. Lo que nosotros estamos queriendo despenalizar de alguna forma o considerarlo como un caso de exención de pena es el caso que hubo un acceso indebido de acuerdo al 153 bis porque el sistema, y ahí podríamos entrar en un debate, porque el sistema o dato debería ser de acceso restringido. Podríamos preguntarnos qué es un acceso restringido. Hubo un acceso indebido, pero en definitiva se hace en pos de proteger un interés mayor, que es, te das cuenta que hay datos de todos nosotros que están siendo publicados y esa empresa no está haciendo nada. Entonces, un poco por ahí viene nuestra propuesta, que bueno, que si todo sigue como va hasta ahora, se estaría presentando en el Senado de la Nación dentro de poco. Muy bien, y para cerrar, justamente alguna de las cosas que hablábamos, esta imagen creo que representa mucho por ahí de lo que pasa en Argentina. A veces tenemos buenas intenciones o podemos tener incluso buenas leyes y demás, pero si las implementamos mal, como en este caso, seguramente acá la intención fue muy buena, el que entra pase por el lugar donde tiene que pasar y el que sale no tenga ningún tipo de barrera para salir, pero bueno, obviamente siempre las cosas no salen como las pensamos, las medidas de seguridad no suelen ser las que pensamos y a veces con buenas intenciones no basta. Entonces la idea de esto, un poco el debate y la charla era eso, tratar de abrir un poco la cabeza o abrir un poco el juego sobre distintos temas que están sucediendo hoy en Argentina y que están referidos a problemas legislativos que tenemos, es cierto, pero también a problemas regulatorios que tenemos y que afectan tanto al Estado como a las personas que trabajamos en esto y por supuesto a las empresas privadas. Así que, sin más, les agradecemos a todos por la atención. Muchísimas gracias a Yaya de vuelta por la invitación y si hay alguna pregunta quedamos a disposición. Creo que nos queda un minuto, creo que queda. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Marcelo, por la excelente presentación. Una pregunta corta para ambos, teniendo en cuenta lo que vos mencionabas, que cada vez el ransomware es un ataque mucho más frecuente en Argentina, más allá de lo que, como vos dijiste, se conoce. Es muy sencillo por la relación costo-beneficio. Yo lo puedo comprar en la Deep Web, un ransomware as a service. Entonces, la pregunta es, para los dos, desde el punto de vista técnico, ¿vos qué recomendás en cuanto a cómo responder ante esa situación? Porque la empresa se encuentra ante un problema de disponibilidad, de seguir operando, más allá de la privacidad o posible fuga de datos, y por otro lado, del legal, si hay algo que acá lo impide o te puede llegar a traer algún problema legal, y sabemos que en otros países, como en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro está diciendo que se va a penar a aquellos que paguen un rescate ante una situación de este tipo.
Bien, desde el punto de vista técnico, yo hace 20 años que trabajo con malware y es la primera vez que no veo una solución o que se empieza a pensar una solución o que se tenga la punta para una solución al problema técnico que representa el ransomware. Hoy la solución de cero, y es fácil decirlo y es difícil en la práctica, es que todas las organizaciones tengan backup, sabiendo que esto no sucede. De todos modos me voy a terminar infectando probablemente, pero por lo menos voy a poder volver a la actividad más rápido. Y esto tampoco soluciona el problema de que si, por más que tengo backup, me filtran las informaciones a internet y me publican toda la base de datos. Entonces, por primera vez, realmente creo que el mundo de la seguridad informática, propiamente dicho, y la investigación de malware, tiene un problema grave que no sabe cómo hacerle frente. Yo creo que hoy por hoy la única es empezar realmente a tomarlo como un problema global y empezar a investigar las bandas más importantes que están detrás de esto, que no son más de 20, no deben ser más de 20, y tratar de bajarlas. El tema es que es muy difícil. ¿Cómo se hizo esto, por ejemplo, en el caso de pedofilia infantil, con pornografía infantil hace algunos años? Hubo varias causas que se enfrentaron en todo el mundo a distintas bandas y se las terminó bajando, en donde eran los principales distribuidores de pornografía infantil. Esto no terminó la pornografía infantil, obviamente, pero sí lidió de forma importante y de forma global en todo el mundo. Pero hubo una operación que involucró a 50 países. Yo creo que con ransomware va a terminar pasando algo muy parecido, si no, por ahora llevan todas las de ganar, por lo menos desde el punto de vista técnico. Te dejo el legal a vos, Marcelo. Sí, voy a hacer una referencia, Cristian, y te voy a decir que me ayudes. Nosotros escribimos una guía, que no me acuerdo ni dónde está publicada, ni cómo se llama, en el cual yo hice todo un análisis legal sobre el ransomware, que les recomiendo leer. Si se la podés recomendar a la gente, creo que está disponible. Bien, si buscan guía de ransomware OWASP, OWASP, guía de ransomware OWASP, está en castellano, obviamente, lo escribimos un grupo de personas técnicas y Marcelo desde la parte legal, en donde efectivamente damos recomendaciones, hay más de 100 recomendaciones realmente, de cómo evitar o cómo luchar con el ransomware, así que los invito a descargarla. Ahí le podemos pasar el link. Le podemos pasar el link a Adrián para que lo comparta con la gente. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, ya cerrando la charla, si damos continuación a la que continúa al cargo de Martín Girototti sobre línea de denuncias y nuevas herramientas en lucha contra el fraude. Les agradecemos a todos y ya continuamos con la próxima charla y nuevamente a ambos dos las gracias por estar presentes en este evento. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.